Muy buen día. Les doy la bienvenida a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD a este proceso de formación en investigación organizado por el grupo Grindes y su semillero de investigación, innovación y desarrollo I+D. Mi nombre es Marlene Torres Zamudio, docente de la UNAD. Vamos a tratar el día de hoy un tema sobre la estructura y tipo de artículos científicos. Empecemos entonces por determinar qué es un artículo científico. Se dice que este es un documento escrito en el que se describen resultados de investigación originales. Como se trata de un documento formal y resultado de ese proceso de investigación, generalmente tiene una estructura definida, aunque hay que tener en cuenta que algunas editoriales proponen unos ligeros cambios de orden o en los diferentes apartados que se presentan o que solicitan sobre el esquema general. De cualquier forma, entonces, digamos que en términos generales, la estructura es común para todas las revistas científicas o todos los organismos de orden científico. Y básicamente está estructurado en tres grandes bloques. Un primer bloque de presentación, un cuerpo del texto y unos complementos. En ese bloque de presentación aparecen algunos apartados como el título, la identificación de los autores, el resumen o abstract y las palabras clave. Ya en el cuerpo central, ¿cierto?, de esa estructura de nuestro artículo aparecen algunos apartados como la introducción, método y materiales, los resultados, la discusión y las conclusiones. Y muchas o algunas editoriales solicitan algunos complementos que generalmente están orientados a presentar la literatura consultada o las referencias y algunos apéndices. Frente al título y los autores, que es el primer gran bloque de presentación. El título aporta información sobre el ámbito del trabajo y debe ser informativo, corto, conciso y claro. Esas son como tres claves. Informativo porque debe ser ese gancho que atrae a nuestro lector y que lo permite, lo ubica en qué va a encontrar allí en ese documento. Debe ser corto, generalmente las editoriales solicitan entre 9 y 12 palabras de ese título, pero debemos atender, por supuesto, esas especificaciones de cada revista, de cada editorial. Debe ser conciso y, por supuesto, claro. Debajo de los autores debajo del título generalmente figuran los autores del trabajo y las instituciones a las que pertenecen. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Frente al resumen, el resumen da una visión del conjunto del trabajo e informa brevemente de todas sus secciones, incluyendo resultados y conclusiones. Puede estar estructurado con los apartados de antecedentes, métodos, resultados y conclusiones o no estructurado con la información organizada en dos o tres párrafos. ¿Qué hay que tomar en cuenta aquí en el resumen? También las orientaciones que nos da la editorial frente a las características de ese resumen. Para el caso de las revistas científicas, algunas solicitan más o menos entre 100, 150, 200, 250 palabras. Nos toca hacer una revisión juiciosa y atender específicamente a lo que nos solicitan las editoriales. En cuanto a la introducción, esta debe responder a la pregunta ¿por qué se ha hecho este trabajo? Y debe describir el interés que tiene en el contexto científico del momento los trabajos previos que se han hecho sobre el tema y qué aspectos no están claros en el momento. Requiere, por supuesto, de revisiones bibliográficas del estado actual del tema. En la gran mayoría de revistas científicas, en la introducción va esta parte, es el centro de que es la revisión del estado
del arte sobre el tema que estamos presentando y es conveniente que el último párrafo de la introducción se utilice para resumir el objetivo del estudio. En cuanto a los materiales y métodos, en esta sección se responde a la pregunta de cómo se ha hecho el estudio. Esta sección de materiales y métodos debe ser lo suficientemente detallada como para que otro autor pueda repetir el estudio y verificar los resultados de forma independiente. Viene otra parte de esa estructura que corresponde a los resultados. Estos deben expresar los experimentos descritos en los materiales y métodos y presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea de forma de figuras, tablas o en el mismo texto. Aquí es necesario tomar en cuenta, por supuesto, las orientaciones de la editorial, donde muchos de ellos establecen el número de figuras o el número de tablas máximo que puede aparecer en el documento. Aquí hay que tener muy en cuenta esto. Y por supuesto, solamente presentar las figuras o tablas que se requieran para explicar en forma más detallada esos resultados que hemos obtenido de nuestra investigación. En cuanto a la discusión, digamos que la discusión es la sección central. Para algunos es el corazón del manuscrito que estamos presentando o elaborando. Y aquí se comentan, interpretan, valoran y contextualizan los resultados en relación con los objetivos e hipótesis planteados. Se explican aquí en la discusión los hallazgos alcanzados, pero los vamos a relacionar al conocimiento actual sobre el tema de estudio. Casi que se hace una comparación entre los resultados de otras investigaciones frente a lo que nosotros hallamos en nuestra revisión o nuestra investigación que desarrollamos. Viene una parte que también es muy importante y en la que se fijan muchísimo las editoriales, las revistas científicas y en general los académicos, que son las referencias o bibliografía. Siempre debemos tomar en cuenta qué nos están pidiendo y bajo cuáles normas debemos presentar nuestro trabajo. Estas referencias cumplen dos funciones. Primero, testificar y autentificar los datos previos al trabajo y en segundo lugar, proveer las referencias relevantes respecto al tema de estudio. Absolutamente todas las referencias que se incluyen en este apartado corresponden a las citas incluidas en el texto. Significa que no puede que a cada cita que hagamos en el texto, en el documento, le corresponde una referencia y viceversa. La mayor parte de ellas suelen formar parte de los apartados de introducción y discusión, aunque también suelen incluirse en materiales y métodos. Y existen unos estilos concretos, como les decía, para citar la bibliografía. De acuerdo con las revistas, por ejemplo, en el área de ingeniería generalmente nos piden las normas IEEE, en el área de ciencias sociales y humanidades nos piden las normas APA, etcétera. Entonces es necesario que tengamos muy en cuenta qué normas nos están solicitando para presentar las referencias o bibliografía. Viene una parte también importante que algunas de las revistas nos solicitan, que son los agradecimientos o reconocimientos. Estos incluyen una referencia a todas las personas físicas, grupos o instituciones cuya ayuda ha permitido la consecución de nuestro trabajo. Otras cuestiones como los conflictos de intereses o el tipo de participación de cada uno de los autores en el trabajo objeto de la publicación suelen ser cuestiones adicionales que algunas revistas incluyen como apartados necesarios en las publicaciones. Aquí también la recomendación es revisar qué nos están pidiendo los editores. En cuanto al tipo de lenguaje que se debe utilizar, cuando debemos tener presente siempre que se trata de un documento resultado de un proceso de investigación científica. Por lo tanto, se debe escribir de manera clara, concisa y exacta,
y se debe utilizar, por tanto, un lenguaje que evoque precisión, claridad y brevedad. Siendo muy específicos, por ejemplo, se debe utilizar un lenguaje simple, en cada una de las sentencias presentar una idea, unas sentencias cortas, menores a 20 palabras. Los párrafos también deben ser cortos, deben ser menores a 125 palabras generalmente. Se deben presentar los conceptos ordenados, la escritura debe ser secuencial y estructurada y se debe hacer transiciones suaves e inevitables. Es decir, que debemos colocar algunos conectores adecuados para que el lector no pierda el hilo que lleva del documento. La lectura, por supuesto, debe ser confortable, aunque no olvidarnos de ese carácter científico. Pero debemos pensar en que el público o nuestros lectores no tienen el mismo nivel académico y debe ser lo más legible y confortable posible para la lectura. Bien, como les digo, es necesario establecer un esquema y atender a los lineamientos que nos presentan los editores. Hay diferentes tipos de artículos en revistas especializadas. En este cuadro se explica muy bien cuál es la tendencia en cuanto a tipos de artículos. Vemos acá que hay un primer bloque de un tipo de artículo que es el de investigación. Dentro de esos tipos de artículos de investigación también hay varios tipos de manuscritos. Por ejemplo, se puede presentar una investigación original que va a tener más o menos un máximo de 3.000 palabras. Aquí el número de referencias es ilimitado, pues depende de la cantidad de autores consultados. No hay un límite en el número de autores. Otro tipo de artículo de investigación científica es el ensayo clínico. También el número de palabras está alrededor de 3.000. No hay límite en las referencias, pero sí tenemos que tomar en cuenta el número de autores de acuerdo con las especificaciones de nuestros editores. Otros tipos de artículos de investigación está el metaanálisis, la nota técnica, son como la clasificación de artículos de investigación más comunes, pero pues cada uno con unas particularidades en cuanto al número máximo de palabras, las referencias y el número de autores. Otro gran bloque en cuanto a la tipología de artículos son los artículos de revisión. Aquí hay una clasificación que pueden ser revisión sistemática, narrativa, comunicación especial, perspectivas y retos, posiciones y sinopsis clínica. También cada una de estas clasificaciones atiende a un número máximo de palabras que contiene el documento, las referencias. Aquí sí, muchas revistas especializadas nos piden un límite de referencias. Por ejemplo, para una revisión sistemática, el número de referencias generalmente está entre 50 y 75. Y así para cada uno de los tipos de artículos de revisión. Otro tipo de artículos son los de opinión, en donde se presenta, luego de una revisión de documentos, se presenta la opinión frente a determinado tema y pues también atiende a un número más o menos de 1.200 palabras, es más corto, ¿cierto? Y tiene también alrededor de 8 referencias bibliográficas. Otro gran grupo de tipo de artículos son la sección cultural. Dentro de esto se encuentran los artículos de arte, los relatos y la poesía. Y un último bloque de tipos de artículos son las correspondencias, donde se encuentra la carta al editor y la carta en respuesta, que es al autor.
Como les digo, en cada uno de estos tipos de artículos es necesario tomar en cuenta muchas o mejor, todas las especificaciones que otorgan los editores, tener en cuenta aquí el número máximo de palabras, las referencias, el número de autores que nos piden las revistas, el número máximo, digamos, de autores que nos piden las revistas. Bien, esta presentación fue adaptada de un documento denominado Iniciación a la experimentación en el ámbito de biología celular, molecular, genética y evolutiva. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en estos procesos de formación en investigación organizados por el Grupo de Investigación Grindes y el Semillero Innovación y Desarrollo. Buen día para todos.